Ya. El siguiente ejercicio corresponde a un ejercicio de transformaciones lineales. Dice el enunciado lo siguiente, dice, sea la transformación lineal, nos dice de R3, es decir, un vector de dimensión 3, a una matriz cuadrada, ¿cierto? De 2 significa una matriz de 2 por 2, perteneciente a los reales. Y nos dice que está definida por la condición, que decir que la transformación, es decir, t, x y z corresponde a ese R3, se va a convertir, ¿cierto?, según las condiciones que nos indica la matriz, ¿ya? Entonces ustedes dirán, ¿cómo yo puedo resolver esto? ¿Cierto? ¿Cómo yo obtengo el ker? Que es como el resultado, ¿cierto? Cómo obtengo, digamos, la transformación. O sea, este tipo, en particular, este tipo de transformaciones, nos conviene siempre resolverlas igualando las condiciones que tenemos, que nos da el enunciado, igualándolo a una matriz nula. ¿Cuál es el fin de eso? De poder, digamos, entre comillas, lo que cuando hablamos de base para el querer, es muy parecido a lo que hemos visto anteriormente de obtener bases. De hecho, es como el mismo procedimiento, en realidad, no hay una gran diferencia. Entonces, en este caso, ¿qué nos conviene? Como les decía, igualar, digamos, las condiciones que nos dan aquí con una matriz nula de la misma dimensión con el fin de igualar las condiciones y obtener otras condiciones, ¿cierto? Las cuales nos servirán para generar esta base, ¿ya? Entonces, llevemos eso a la aplicación, lo que les decía. Por ejemplo, acá que teníamos x menos 2y, acá y más z, acá teníamos y más z, y acá x menos y más z. Esto lo que voy, si lo igualamos a una matriz, ¿cierto? Nula de la misma dimensión, ¿cierto? Es decir, con puro 0, 0, 0, 0. Por ejemplo, si acá igualo x menos 2y igual a 0, ¿cierto? Entonces, ¿con qué me voy a encontrar? Voy a tener x menos 2y igual a 0. Recuerden que eso siempre hay que trabajarlo un poquitito, ¿ya? Entonces lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, acá después voy a tener y más z igual a 0 y esta es la misma, se repite. Así que para que la vamos a escribir dos veces, lo escribimos solo una vez. Va a tener y más z igual a 0. Y acá tenemos x menos y más z igual a 0. Entonces vamos a tener acá x menos y más z igual a 0. Entonces, con estas condiciones podemos ir generando algo. Por ejemplo, recuerden que siempre trabajarlo un poquito. Por ejemplo, la primera condición, ¿cierto? Va a ser equivalente a que, por ejemplo, jugamos un poquito y pasamos el 2y al otro lado. X va a ser igual a 2y. Por ejemplo, la segunda condición, podríamos decir. Recuerden que siempre la idea es, si tenemos más de una condición, dejarlo todo en función de la misma letra. Por ejemplo, acá podríamos decir y igual a menos z, ¿cierto? Y es conveniente si quieren. Sin embargo, sería mejor que dejáramos z igual a menos i, por el hecho de que acá igual lo tenemos en función de i, ¿se entiende? Entonces, por ejemplo, ahora último, nos convendría, como ya tenemos xz, el último, si se dan cuenta, nos serviría, digamos, más para comprobar, porque, por ejemplo, podríamos decir x menos y más z. O sea, pueden trabajarlo, claro que sí. Pero si se dan cuenta, dijimos que x era igual a 2i. Menos i lo tenemos y z es igual a menos i. Entonces, por ejemplo, acá sería 2i menos 2i, ¿cierto? Va a ser igual a 0, se comprueba. A veces, bueno, si quieren, aquí podrían trabajar esa condición, podrían decir tal vez x es igual a i menos z, ¿cierto? Pero si se dan cuenta, ya teníamos acá una condición para x, ¿sí? Entonces, y por ejemplo, si lo hubiesen querido dejar como en función tal vez de el i, ¿cierto? Es decir, hubiesen dicho menos i es igual a menos x menos z, ¿cierto? Eso lo pueden haber multiplicado por menos 1 y sería equivalente a x más z, que lo podrían haber trabajado de esa forma. Sin embargo, si se dan cuenta, acá ustedes tenían que x es igual a 2i y z era igual a menos i. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué hubiese quedado? Hubiese quedado lo mismo. Hubiesen dicho que i es igual a i. Entonces, digamos, esa tercera condición era como una condición, en este caso, que servía como para comprobar una condición, digamos, sobrante, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos ahora en este caso? Digamos, nuestras condiciones principales van a ser esta y esta, ¿cierto? Porque con la otra logramos definir que nos servía, digamos, en este caso, para comprobar algo. Entonces, vamos a tener acá x, vamos a tener x y z, ¿cierto? Para definir la base del ker, que se trabaja igual que una base de otro, una base de subespacio. Entonces, en este caso, el x dijimos que va a ser igual a qué cosa, según a 2i. Entonces, ahora tenemos que reemplazar en la posición del x el 2i. Después teníamos que el i va a seguir siendo el i. Y el z va a ser menos i. Ya se dan cuenta, dejamos todo en función de la misma letrita. Por lo tanto, en este caso, ¿por cuál tenemos que factorizar? Solo por el i.
Entonces, en el primer caso vamos a tener un 2. ¿Por qué un 2? Porque acá hay 2i, estamos factorizando por i. Entonces, la idea es poder decir i por 2, 2i, ¿ya? Luego vamos a tener acá un 1 porque i por 1, i. Y luego vamos a hacer el tercer elemento, va a ser un menos 1, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos, ¿cierto? Nuestro tercer elemento, que sería 2, 1 y menos 1. Entonces esto se va a conocer como el KERT, ¿ya? Como el KERT, pero no la base del KERT, ojo. Entonces, esto que tenemos acá, que antes nosotros le decíamos el conjunto generador, va a ser el KERT. Entonces, el KERT, en este caso, ¿ya? Lo vamos a definir de la siguiente forma, como, lo haremos como el conjunto generador, recuerden siempre el jingo de lado, y 2, 1, menos 1, cierro el generador. Eso va a ser conocido como el KERT. Y si ahora a mí me piden la base del KERT, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que comprobar si esto que está acá, que tengo aquí, es linealmente independiente. Por lo tanto, si ustedes a simple vista se dan cuenta, sería como decir alfa por, pongo el vector 2, 1 menos 1, al igual como lo hacíamos cuando teníamos un ejercicio de base. Si no han visto bases, vean los ejercicios de bases que debería haber subido cuando subí este video. Entonces, por ejemplo, acá a simple vista, no sé, pues alfa por 2, 0, ¿cierto? O sea, va a ser 2 alfa igual a 0. Hay cosas de pasar el 2 al otro lado y nos vamos a dar cuenta que alfa igual a 0. Si quedan con la duda, hagan el segundo, alfa por 1, 0. Recuerden que la idea de esto es que el escalar que definimos sea igual a 0 y eso ya comprueba, ¿cierto?, que es linealmente independiente. Entonces, como comprobamos que es linealmente independiente, recuerden que el ker es cuando decimos el conjunto generador. Entonces, ahora, la base del ker va a ser cuando nosotros ya comprobamos que es linealmente independiente. Por lo tanto, ¿cierto? Ahora podemos decir que la base, ¿cierto? Perdón, la base, ¿cierto? De mi querido ker, en este caso, ¿a qué va a ser equivalente? Y al igual como lo hacíamos cuando teníamos una base, con llavecita, ¿cierto? Y escribimos 2 1 menos 1 porque comprobamos que era base. Y ahora si me preguntan cuál es la dimensión de la base, ¿cierto? O también conocido como el null, ¿ya? Que eso es el super null, que es lo mismo que decir la dimensión de la base del kernel. ¿A cuánto va a ser equivalente? ¿Cuántos vectores componen la base? 1. Y eso sería la respuesta del ejercicio. Con eso estaríamos listos con transformación lineal.